Buenas noches, estimados estudiantes del aula intermedio, así también un saludo a sus familiares. En esta oportunidad les estoy mandando la clase explicativa en un video porque mañana no voy a tener luz por mi zona. A ver, vamos a tratar el tema de series aritméticas. ¿Sí? Series aritméticas. La clase pasada vimos lo que es sucesiones aritméticas y geométricas. En esta oportunidad vamos a revisar un poquito entonces qué es una serie. Es la adición o suma indicada en los términos de una sucesión aritmética. Por ejemplo, si tenemos la sucesión aritmética 3, 7, 11, 15, 19, 23, al sumarlo se convierte en una serie aritmética. ¿Sí? Entonces, para calcular el valor de una serie aritmética emplearemos una relación o una fórmula que es la siguiente. A ver, acá está explicado el proceso, cómo se llega a la fórmula. ¿Sí? Entonces, en síntesis, la suma no es más que el primer término más el último término, que sería 8 más 38, entre 2 por la cantidad de términos. ¿Sí? El primer término más el último término entre 2 por el número de términos. Esa formulita nos va a ayudar bastante en el transcurso de esta clase. Así, en general, entonces, término 1 más término 2 más término 3 más término n es el término 1 más el término n entre 2 por la cantidad de términos. ¿Sí? Acá hay una forma práctica de cómo recordarse esta fórmula. A, que es el primero, más el último entre 2 por n, que es la cantidad de términos. Lo que conocemos como atún entre 2, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver en unos ejemplos. 1. Calcular la suma de los siguientes números. 1 más 4 más 7 más 10 más 28. A ver, veamos entonces acá el primer término 1, la razón 3, porque va aumentando a 3 en 3. El último término 28. ¿Cuántos términos hay? No sabemos. Vamos a aplicar la forma de término enésimo para calcular el valor de n. Serie aritmética. Razón 3, hallamos n, que es la cantidad de términos. Con la fórmula de término enésimo, que es el primer término más la razón por n menos 1. El último término es 28, el término 1 es 1, la razón es 3 por n menos 1. El 1 pasa a restar, 28 menos 1, 27, entre 3 es 9, pero más 1, 10. O sea, hay 10 términos del 1 al 28 que van de 3 en 3. Pero lo que nos piden es la suma. Entonces, conociendo n, decimos que hallamos S va a ser igual a n, la cantidad de términos, por el primero más el último entre 2. La cantidad de términos es 10 multiplicado por el primer término más el último, que es 28 más 1, 29 entre 2. Sería la mitad de 10, que es 5, 5 por 29. 5 por 29 es 145. ¿Sí? Verdad fácil, ¿cierto? Solamente esa aplicación de fórmula acá. Muy bien, el segundo. Acá tenemos un ejercicio desarrollado tomado en uno de los simulacros de Católica. 7 más 10 más 13 más 16. Hay una cantidad X de términos, pero sí conocemos la suma 920. Entonces acá, como no conocemos cuántos términos hay, y eso es lo que nos piden, te dan la sumatoria, te dan el primer término y te dan la razón, que es 3. Entonces, U sería igual a 3x más 4. El último término, ¿sí? El primer término es 7 por 1, 7, perdón, 3 por 1, 3, más 4, 7. El segundo término es 3 por 2, 6, más 4, 10. Entonces el último término será 3 por x más 4. Término enésimo. Utilizando también la fórmula T sub n, es la razón por n más el término 0. Acá el término 0 sería 7. Entonces lo que acá nos interesa conocer el primer término más el último término, que estamos viendo que es 3x más 4. O también puedes utilizar la fórmula de término enésimo que hemos visto anteriormente. Entonces entre 2 por x, que es la cantidad de términos, igualamos a 920. Este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Sí? Acá nos queda x por 3x, efectuando acá sería 3x, 7 más 3x
más 4. Sería 11 más 3x, o 3x más 11. Este x multiplica x por 3x más 11 igual a 80 por 23. X sería igual a 23 términos. Y es justamente lo que nos pide. ¿Sí? Muy bien, entonces acá, calcular el valor de x es parecido al anterior, pero veamos un procedimiento explicativo. A ver, hallamos el número de términos. Utilizamos en este caso la suma, que es n, la cantidad de términos por el primero más el último entre 2. Como nos dan la suma, que es 1144, igual a x, que es la cantidad de términos, por 10, que es el primer término, más el término enésimo, que no conocemos, entre 2. El 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar, igualamos a x por 10 más el término enésimo. Entonces me quedaría 2288 es igual a 10x más el término enésimo por x. Aplicando acá 10 por x y x por tn, o tn por x. Pero acá vemos que x es igual a n, x es la cantidad de términos. Entonces tn sería el término 1 más r por n menos 1. Reemplazamos acá tn. Sería 2288 es igual a 10n más t1 más r por n menos 1 por n. Reemplazando sería 10n más 10 más la razón, estamos viendo que es 4 por n menos 1 por n. Entonces efectuando acá tendríamos 2288, 10n más 10 más 4n menos 4 por n. 2288 sería 10n más 10n más 4, el 4n por n, 4n al cuadrado menos 4n. Ya, acá tendríamos entonces, reduciendo términos, 10n más 10n, 20n menos 4, 16n más 4n al cuadrado. Acá, ¿qué hacemos? Sacamos cuarta. Cuarta 572, cuarta 4 y cuarta 1. Veamos acá, entonces luego factorizamos acá. Buscamos un número, tenemos un valor de n que multiplicado por 4 y que elevado al cuadrado me dé 572 y ese número es 22, porque 4 por 22 más 22 al cuadrado nos da 572 y n sería la cantidad de términos. ¿Sí? Entonces lo tienes ahí para que lo copies a tu cuaderno, lo analices y lo apliques en ejercicios parecidos. Muy bien, pasamos acá a ejercicio 5. Determina el valor de A. A igual 425 más 419 más 413 más menos 175. Vemos que acá va bajando y disminuye menos 4, no, menos 6 sería, ¿no? 425 menos 6, 419, menos 6, 413 y así sucesivamente. Veamos, entonces en este caso estamos frente a una serie aritmética decreciente. Hallamos n con la fórmula de término enésimo. Como el último término es menos 175, igualamos al primero que es 425 más la razón que es menos 6 por n menos 1. Menos 175 menos 425 menos 600 es igual a menos 6n más 6. Acá menos 6n, menos por menos, más 6. Menos 600 que sería allá, el menos 600 pasa a sumar más 6, 606, 6n pasa negativo, pasa positivo, entonces n sería igual a 101. Conociendo el valor de n, hallamos ahora la suma, es n, la cantidad de términos por el primero más el último entre 2, reemplazando 101 por 425 menos 175 entre 2. Efectuando la multiplicación nos resulta 12.625. A ver, acá tenemos un ejercicio número 6, calcular el valor de n. Está explicado, está desarrollado.
El primer término sería n, el segundo término n-1, el tercero n-2, el que sigue n-3, así, y luego continuará 4 más 3 más 2 más 1 igual a 105. A ver, en este caso entonces, n términos por reducción, ¿cuántos términos hay? Como acá va disminuyendo, y al final va a terminar en 4, 3, 2, 1. Entonces acá aplicamos la fórmula, sería ¿cuántos términos hay? Hay n términos. Luego sería el primero, n más el último, que es 1 entre 2 por n, que es la cantidad de términos, igual a 105. Acá en el 2 pasa a multiplicar, sería 210, me queda n por n menos 1. Factorizando, ese término sería 14 por 15 igual a 210, por lo tanto n vale 14. ¿Sí? Lo mismo vas a aplicar acá en este ejercicio. A ver, aplicamos acá, igual diríamos acá, 21 es igual a n por n, que es la cantidad de términos que no conocemos, por el primero más el último entre 2. Acá el 2 pasa a multiplicar, que sería 42. N por x, que es el primer término, más 1, que es el último término. Pero ya vimos que acá x sería la cantidad de términos. Entonces sería el doble de 21, 42, es igual a n por n más 1. Y dos números consecutivos que me den 42 son 6 por 7, por lo tanto n vale 6. A ver, un último ejemplo. Calcular la suma de los 30 siguientes números consecutivos a los 30 primeros números consecutivos. A ver qué nos está pidiendo acá. Los 30 siguientes números consecutivos a los 30 primeros números serían 31, 32, 33, así hasta 60. Hallemos la suma fácil, decimos entonces la suma sería el primero, conozco, o la cantidad de términos, porque hay 30 números, 31 hasta 60. 30, que es la cantidad de términos, por el primero, que es 31, más 60, que es el último entre 2. 30 entre 2, 15, por la suma 31, 91. Efectuando 1365. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces ya tienes unos ejemplos para que te guíes y desarrolles estos ejercicios de autoevaluación. Están interesantes, unos te van a parecer muy fáciles, otros más o menos, y otros de repente difíciles. Pero el aprendizaje se logra cuando resuelves ejercicios de mayor dificultad. ¿Sí? Hoy que tenemos tiempo en casa, por favor, te sugiero que pongas todo tu esfuerzo en desarrollar estos ejercicios, porque te lo voy a poner en el cuestionario. ¿Sí? Y además porque tienes que aprenderlos, eso va a ser tu mayor satisfacción. Y así también unos ejercicios de tarea. ¿Ya? Acá hay una tarea, te he dicho, mientras más practicas, más fácil lo vas a ver. ¿Sí? Muy bien, entonces, gracias por su atención y espero vernos en la próxima clase. Hasta luego.